Y sí, estas son las 5 mejores camisetas que se unieron a la colección durante el mes anterior. ¿Quieres conocer cuáles son y por qué, según mi punto de vista, son las mejores del mes pasado? Soy Alex, esto es Tricots Jerseys y vamos a arrancar ya con estas 5 mejores compras del mes. ¡Vámonos! Vamos a dejarlas por aquí, así ustedes más o menos pueden ir imaginando cuáles son por los colores. Seguro que algunos de ustedes que son unos linces ya vieron por lo menos 2 o 3 de cuáles son las piezas que allí se encuentran. Y sin más dilación, comencemos ya con la número 5. Si alguno de ustedes pensó que el primero que se vio era del Grampus Nagoya FC, acertó, porque de hecho es una camiseta del equipo japonés, fabricada por Umbro para ser utilizada en la temporada 1996-97. Tiene un template muy bonito, con cuello en pico y solapa. Algo que me encanta de este diseño es el sponsor que podremos encontrar aquí. Tiene una textura de felpa en alto relieve. Además tiene el escudo cosido a la camiseta y el Umbro bordado directamente. Algo muy lindo de estas camisetas son los parches de la J-League en una de las mangas y en la otra encontraremos también cosido el parche de Toyota. En la parte trasera no tiene dorsal, es completamente lisa, sin embargo las camisetas de los 90 eran bastante amplias y con las telas muy brillantes. Es una camiseta mítica de los 90, con esta camiseta el Club Nippon llegó a la final de la Copa de Asia, la cual lastimosamente perdieron. Pero más allá de eso, este diseño permanece en el tiempo como uno de los más bonitos. A mí la verdad es que me gusta, me parece curioso, no había conseguido nunca una de este club. Estaba buscando alguna que tuviera el escudo con la mascota del club, que es una orca muy curiosa que sale en una pequeña etiquetita en el costado de la camiseta. Esta camiseta es la número 5 por el estado de la camiseta, lo curioso que es, nunca había tenido una de este club y porque me costó 30 euros. ¿Tú qué opinas? ¿Buena compra? Yo pienso que sí. Vamos con la siguiente. Y de la liga japonesa nos vamos a la liga española, para algo un poquito más reciente. A ver, ¿cuántos de ustedes reconocen esta camiseta? Seguro que muchos de ustedes la reconocerán. Estamos hablando de la camiseta del Fútbol Club Barcelona del 2009 al 2010, aquella temporada del sextete en la que, por ejemplo, participó Zlatan Ibrahimovic. Probablemente podrás llegar a decir, oye, Alex, ¿y por qué está esta camiseta en la cuarta posición si es una camiseta que está muy vista? Primero, porque es una camiseta que a mí me gusta mucho. Me parece que las franjas tienen las medidas correctas, es un muy bonito diseño, con un cuello en pico, con un pequeño detalle en amarillo, muy chulo. Pero por lo que esta camiseta se encuentra aquí es porque estamos hablando que es una camiseta de versión jugador. ¿Cómo lo sé? Porque en la etiqueta interna podemos ver que está impreso el detalle de Mascon Club y no en una etiqueta cosida que venía dentro del cuello. Además, tiene las mangas largas. Esta camiseta, si os fijáis, no tiene el sponsor colocado en la parte frontal. Esta fue una camiseta probablemente preparada para ser utilizada en el fútbol base del Club Blaugrana. No tiene dorsal en la parte trasera para verificar que es una camiseta de hecho preparada para ser utilizada como juego, porque en la parte interna encontraremos la etiqueta de cuidados impresa directamente en la camiseta y no en las típicas etiquetas blancas largas que encontraremos. Es una talla de adolescente, estamos hablando de una Youth XL que equivale en la actualidad a una XS de adulto. No la tenía en mi colección, me encanta haberla conseguido en la versión de jugador, en versión manga larga, y aunque la talla no me sirva, pues la verdad es que pienso que fue una excelente compra por 25 euros. Y les presento una camiseta bastante difícil de conseguir, la camiseta de la selección canaria de fútbol del año 2000 al 2002, fabricada por la marca Austral. Es una camiseta poco conocida pero muy linda de la selección canaria de fútbol. Tiene detalles espectaculares como el escudo de Canarias bordado directamente en la tela, el sponsor Canarias mítico con el ave del paraíso. En la parte de los hombros y mangas tiene un detalle con los colores canarios que la hace lucir francamente bien. En la parte trasera no tiene dorsal, es decir, esta es una camiseta de tienda o de versión de aficionado. En los costados y bajo las mangas encontraremos los colores de la bandera canaria. Una camiseta con cuello tipo polo que me recuerda mucho a los 90. De hecho, la primera vez que la vi pensé que era de mediados de los 90. Sin embargo, fue utilizada en el periodo del 2000 al 2002 contra selecciones como
Letonia y contra la selección de Venezuela. Se utilizó este modelo, pero la versión que es invertida, es decir, que tiene los colores azules y no blancos. La textura de la tela es muy brillante y está en buenas condiciones, tiene algo de bobbling, pero la verdad que para la rareza de esta pieza creo que los 35 euros que pagué bien valieron la pena. Una pieza hermosa que se une a la colección, muy contento con ella. ¿Tú qué piensas? ¿Sabías que aquí en España las distintas comunidades autónomas tienen sus propias selecciones? Muy conocidas son las selecciones de Cataluña o del País Vasco, pero también la selección canaria ha jugado contra selecciones nacionales de alto nivel. Y sí, el segundo lugar se lo lleva una camiseta del Real Madrid. Una camiseta muy clásica entre clásicas, la camiseta centenario del año 2002 fabricada por Adidas para el Club Blanco. Esta, si han visto los rankings de camisetas que ya anteriormente he realizado en el canal, es de mis camisetas favoritas del Club Merengue. Estamos hablando que es linda, simple y elegante. Su cuello es quizás lo más peculiar y que además esta camiseta no utilizó las 3 rayas de Adidas. ¿Cómo sé que es una camiseta del 2002 y no la del 2001? Simple, porque tiene el sponsor Siemens Mobile en la parte frontal. En las mangas encontraremos el parche de la Liga de Fútbol Profesional y en la otra bordado el detalle alusivo al centenario del club. Y en la parte trasera encontraremos a la historia viva del club, Raúl González Blanco, con el número 7. Está impreso sobre la tela, serigrafiado con una textura plasticosa muy típica de este dorsal. Y tú te podrás preguntar, oye Alex, ¿y por qué esa está en segundo lugar? Si es una camiseta que hemos visto, no es la versión de Champions o versiones manga largas que son muy buscadas. Simple, porque esta camiseta no tiene el fallo de fábrica que normalmente sufren todos los coleccionistas, que se les comienza a despegar el sponsor frontal, porque este sponsor está impreso en la tela. Esto solo lo hacían para las camisetas de jugador. Así que estamos hablando de que esta camiseta muy probablemente fue preparada para Raúl. No podría decir que es una camiseta usada en juego porque realmente desconozco si fue utilizada en juego. Pero lo que sí tenemos la seguridad es que es una camiseta de jugador por tener el sponsor impreso dentro de la tela. Y por los 25 euros que me costó, creo que fue el chollo del año. Y llegamos a la crema. Si estabas atento seguramente viste que tiene color blanco y azul. ¿Quién puede usar estos tonos? Otro equipo que tiene corona, la Real Sociedad de San Sebastián. Nos vamos al País Vasco y más precisamente a la temporada 85-86. Una camiseta fabricada, no lo veréis aquí, pero está fabricada por Adidas. Tiene las mangas largas y las 3 tiras están colocadas sobre las mangas. Puños en perfectas condiciones. Cuello de solapa muy ochentoso. En la parte frontal tendremos el escudo bordado directamente sobre la tela. Etiqueta interna de Adidas. Y ustedes podrán preguntarse por qué no tiene el Adidas colocado aquí. Estas camisetas bien pudiera haber sido comprada en tienda en aquella época o bien una camiseta destinada a jugadores, ya que muchas veces no utilizaban el trifoil de Adidas colocado de este lado. Años anteriores habían utilizado el escudo colocado de este lado y el Adidas colocado aquí, pero esta lo tiene de esta disposición y fue como la utilizada en el año 85. En la parte trasera no tiene nada, es una talla estrecha, está en excelentes condiciones. Esta la compré porque realmente fue una oportunidad. Según mi punto de vista, pagué alrededor de 70 euros con todo y envío, lo cual pienso que es un chollo. ¿Tú qué crees que pueda estar en el mercado una camiseta como esta? La verdad es que me encanta, me parece fantástica, es una de las camisetas más antiguas que tengo en mi colección. Y por eso esta camiseta se lleva el número 1 de las mejores compras del mes. Es alucinante. Fantástica simplemente, pero me interesa mucho conocer tu opinión. ¿Cuál de ellas piensas que fue la mejor? ¿Estás de acuerdo con mi top 5 o tú lo hubieses hecho de alguna manera diferente? Además, me encantaría conocer qué nuevas piezas se unieron a tu colección durante el último mes, los últimos meses. Compártelo en los comentarios, yo estaré leyéndolo y los que me parezcan más interesantes los contestaré, les daré corazón y estaremos conversando un rato. Camiseteros, como siempre, un gusto compartir un nuevo video con todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.